Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi Dios y Padre, gracias en esta hora porque puedo llegar, Señor, hasta el hogar de nuestros hermanos en tu nombre, para que el nombre de Jesús sea glorificado en las vidas, en aquellos oyentes, Señor, que aman tu palabra, que te aman de todo corazón, Señor. Gracias por esas vidas, porque han aprendido a amarte. Y si han aprendido a amarte, han aprendido a guardar sus vidas delante de ti. Yo te pido una bendición especial para cada uno de ellos, sabiendo que tú eres bueno, Señor, y que tú te agradas de aquel que el corazón es sincero delante de ti y que te ama con todo su corazón. Porque amándote a ti, oh Jesús, ama también al Padre, quien es el hacedor de todas las cosas. Por eso, Señor, gracias. Gracias porque tú eres grande y maravilloso en nuestras vidas. Creador de todas las cosas maravillosas que existen, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, estoy poniendo delante de ti también a aquellos hermanos que en este momento están padeciendo, Señor, alguna enfermedad, ya sea que están hospitalizados o están en sus propios hogares. Pero yo te pido bendición especial para ellos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. También aquellos hermanos, Señor, que están en escasez, sabiendo, Señor, que tú eres el proveedor por excelencia, estando seguros que no se han quedado sin comer, Señor, sino que tú les has proveído lo que es justo y necesario a cada uno, de acuerdo al trato que tú tienes con cada vida. Sabemos que todo tratamiento que tú tienes para con nosotros los hombres es para vida eterna, Señor. Y el trabajo que realizas en cada uno es para el perfeccionamiento de la obra del carácter de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Mis hermanos, les saluda el hermano Rolando González, siempre en el privilegio que Dios me permite de llegar hasta sus hogares para ser edificados juntamente en la palabra del Señor y cada día conocerle más a Jesucristo nuestro Señor. Sabemos que el tiempo no se hace fácil cada día, sino que el tiempo se vuelve muy difícil. Pero sobre esas dificultades tenemos que entender que el Señor está presente, porque sus promesas son eficaces, son cabales, no falla, el Señor no falla en nada. Y por eso tenemos que ponerle atención, que la mejor manera de poder uno vivir en este tiempo es acercándose al Señor con plena certidumbre de fe, amándole y sirviéndole dentro de lo que el Señor nos ha puesto. Y digo que amándole porque para amarle no necesita el hombre estar en un púlpito, sino que necesita mantener una relación con su Dios en el amor.
o con nuestro Dios en el amor. Cuando hay un corazón que ama, se manifiesta en ese amor hacia los de uno, hacia los que están cercanos. El Dios que tenemos es maravilloso, es santo y todopoderoso para hacer lo que conviene cuando nos tiene que ayudar. Aunque siempre la ayuda está en del Señor para con nosotros, y eso es lo maravilloso. Por eso vale la pena estar seguros en quién hemos creído. Porque al saber en quién hemos creído, vamos conociendo a aquel que ha hecho todas las cosas, que no hay nada imposible para Él. Y nos tenemos que regocijar en saber a quién hemos conocido y a quién servimos, porque cada uno de todos nosotros tiene tareas encomendadas de parte de Dios el Padre en Jesucristo para manifestar su gloria. A veces se puede manifestar su gloria desde un púlpito, pero también el que predica tiene que manifestar la gloria del Señor cuando se baja del púlpito. Y tiene que manifestar su gloria con su familia. Y así es el que no predica. El que no predica tiene que manifestar la gloria del que conoció un día y transformó su vida con los que están más cerca. A veces con los que están más cerca es donde es más difícil realmente manifestar al Señor. Pero tenemos que entender que en la transformación que el Señor tiene que ir haciendo internamente en nosotros, perfeccionando su obra, Él tiene que irse manifestando a los nuestros, a los que están más cerca. Y eso de que estén más cerca a uno lo compromete. Porque ahí no es el testimonio que va a ir a dar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45, una hora, no. Ahí es un testimonio permanente de la transformación que Dios ha hecho en Jesucristo en esa vida. Y la manifestación de que ese cambio es permanente y seguro. No puede haber realmente que hoy sí, que mañana no, que de repente monto en cólera, en enojo, en ira y porque las cosas no caminan en la casa o con la esposa. Pero cuando se manifiesta el cambio es cuando nosotros tenemos realmente que manifestar la gloria del Cristo que nos cambió en los que están más cerca. Y es interesante, a veces el Señor trata nuestras vidas en una forma en la cual no entendemos. Tal vez con algún hijo que tiene nuestro mismo carácter. Tal vez algunas cosas de las cuales no nos entendemos con la esposa. Pero hay que ponerse de acuerdo. Y al hijo, el que tiene nuestro mismo carácter, también tenemos que entenderlo. Porque Dios nos puede dar esa capacidad para que el nombre de su Hijo sea glorificado. Y no cabe duda que cuando existe una genuina conversión, en esa conversión tiene que amarse a Dios completamente. Se ama al Señor y Él principia a hacer una obra maravillosa de transformación. A mí me llama mucho la atención cuando el apóstol Pablo escribe en el capítulo 12 de 2 Corintios, el aguijón en la carne, así tiene el encabezado del capítulo 12 en la Biblia que tengo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
El apóstol Pablo era un hombre radical. Era un hombre que mantenía su criterio. No era ambivalente, no era alguien que fluctuaba. No, era firme en su criterio. Cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco, ahí el Señor era el único que podía capturar a este hombre con su carácter y su forma. Dios le testificó a él con la muerte de Esteban. Y con la muerte de Esteban, que es lo que se me viene en este momento. Pero también algunas veces cristianos que le testificaron siendo un hombre temible, radical, fariseo de fariseos, celoso de la ley. Él no creía que los creyentes en Cristo fueran los que venían a empujar la ley o no hacer a un lado, sino que venían ya en la nueva etapa del tiempo, porque había venido el prometido de las naciones y había realizado su ministerio y había muerto en la cruz de acuerdo al plan perfecto del Padre para redimirnos a nosotros de toda maldad. Y que la muerte no lo pudo retener, porque al tercer día Él resucitó, quitando todo derecho a las potestades, quitándoles todo el derecho a las potestades a tal grado que nosotros podemos decir que desde entonces las potestades no tienen derecho, aunque nunca tuvieron derecho, como han creído los espíritus inmundos y las potestades que tienen equivocadamente y engañados. Porque si nosotros retrocedemos un momento, cuando el Señor, cuando Satanás llegó delante de Dios, dentro de los ángeles, dentro de los servidores de Dios en la tierra, ahí llegó Satanás a pedir a Job para que fuera zarandeado. Y ahí el Señor le puso límites. Le puso límites, no era asunto que él fuera a hacer lo que quería, sino Jehová le puso límites. Y se tuvo que ceñir a eso. Por eso es interesante que hay hombres de una personalidad tan fuerte, tan tremenda, como la del apóstol Pablo. Y esto es muy interesante, porque el mismo Señor, cuando se le aparece en el camino a Damasco, cuando Saulo de Tarso le pregunta: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el Señor le dice: tú das cosas contra el aguijón. O sea, el Señor ya le estaba hablando a Saulo de Tarso ahí, o le había hablado anteriormente. Y le dice: estás dando cosas contra el aguijón. El aguijón no se puede vencer. El aguijón es algo que daña cuando alguien lo quiere dañar. Y el aguijón, no cabe duda que es ir en contra del Cristo de la gloria, de la manifestación de Dios a los hombres. Y eso era lo que hacía el apóstol. Eso fue lo que hizo Saulo de Tarso, Por eso el apóstol Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a dar visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. El apóstol Pablo ahí principia él a relatar algo que le había sucedido hacía 14 años. Y es interesante, porque hasta ahora viene el apóstol Pablo a hablar de eso que le sucedió.
y que fue tan sublime y tan grande que él utiliza esta expresión, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el cielo. Él no dice yo fui arrebatado, sino que fue arrebatado ese hombre, porque era tan grande la experiencia que de una vez, no que se haya desenganchado, no, sino estaba consciente, pero fue tan sublime que él no se atreve a decir yo fui arrebatado. Y él dice, conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue un arrebatamiento tan grande el que el Señor le permitió a él experimentar hacía 14 años, que dice que fue llevado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y creo yo que esta es una de las cosas maravillosas que Dios a uno le enseña, que las experiencias muchas veces no se pueden transmitir así como que sucedió y es algo grande. Es grande, pero llega el momento en los cuales la experiencia se transmite para edificación de aquellos que tienen que oír esa experiencia. El apóstol Pablo fue un hombre de un carácter que el Señor lo enseñó en el camino a guardar su vida y a guardar lo que él mismo le daba, porque era alguien que venía predestinado para este trabajo que tenía que hacer como perito arquitecto de la iglesia. Y cuando la palabra establece que es el perito arquitecto, es porque el Señor a él le dio las bases necesarias para que en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sea edificada en el poder del nombre de Jesús por el Espíritu Santo, en aquellos hombres de fe que aman al Dios eterno y aman a su Hijo Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo fue llevado al paraíso, y fue tan sublime la experiencia que realmente él expresa, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, el asunto es que la experiencia estaba. Y dice que ahí oyó palabras inefables que él no puede contarlas porque eran para él. Y eso es una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo nosotros, que hay cosas que no las podemos expresar así nada más. Tenemos la experiencia y la expresamos tan fácilmente. No sabemos a quiénes realmente les va a servir de estorbo. Otros van a sacar sus conclusiones. O uno mismo no sabe a veces en qué espíritu está diciendo lo que Dios le ha dado. Por eso es que el apóstol Pablo tenía todo eso encerrado, hasta que él lo escribe en el capítulo 12 de 2 Corintios. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque el carácter de Pablo era un carácter definido. Él era fariseo de fariseos y era radical. Y ahí él estaba sirviendo, según él, al Dios de Israel, siguiendo a los cristianos que según él eran herejes. Pero cuando ese Señor se le apareció y lo cambió totalmente, le hizo una experiencia, le hizo una operación en el corazón,
cambiándole su espíritu y dándole nueva vida. La vida de Dios en Cristo. Él se volvió radical de este lado. Y eso es lo que él aprende a manejar. Porque siendo radical de aquel lado, de este lado donde ya él era un hombre convertido, lleno de Espíritu Santo, tenía que servir al Señor. Era un hombre celoso de lo que hacía. Él no se detenía ante las circunstancias. Era un hombre de carácter fuerte. Y pienso yo que por eso lo trataba mi hermana y mi hermano. Porque él era un hombre bien definido. Él no titubeaba. Para él no era negociable el haber conocido a Cristo y ahora conocerle en una dispensación tan tremenda en donde Dios le habla y lo llama a un ministerio apostólico para edificar la iglesia. Entonces, él conociendo lo que Dios le estaba dando y ya viéndose como hombre, la expresión que tiene en el capítulo 5 es grande y maravillosa, porque dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque el Dios eterno, por su Espíritu Santo, en el amor de Jesucristo derramado en nuestros corazones, tiene que demostrarnos cuán frágiles somos. Tiene que hacernos ver que sin Él no podemos hacer nada. Sin embargo, muchas veces aquella prepotencia, aquella autosuficiencia se aparece en nosotros y no sabemos ni a qué horas ni cómo, pero se aparece. Y por eso el Señor trata nuestras vidas de una manera en la cual tiene que vencernos. Dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Humanamente hablando, él podría gloriarse de las experiencias y de lo que Dios le estaba dando. Humanamente no sería insensato, dice él. Pero dice, porque diría la verdad. A veces se dice la verdad, pero en un espíritu de fuerza, de potencia, no para edificar, sino para destruir, como de hurgar también al oyente. Porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Prefiero que me vean así. Prefiero que me vean como flaco, como débil en la fe. No, porque todo lo que pasaba, lo que le sucedía, era propiamente porque el Señor lo tenía que tener como calibrado, hablemos así, como calibrado, lo tenía que tener el Señor. Porque si se dejaba el Señor que su personalidad, aquella naturaleza humana, se levantara, Él podía, en lugar de edificar, podía principiar a dañar la obra que Dios está haciendo en el creyente. Y de eso tenemos que tener cuidado nosotros, los que tenemos algún tiempo de estar en el Señor, de que lo que hablamos no dañe a los demás. Y ese es el gran mensaje que Pablo da en este capítulo 12, que él podría ser un hombre prepotente, porque aún hay creyentes que ellos mismos se glorían de su pasado, que ellos hicieron tal cosa, que ellos hicieron otra,
Pero eso no es la vida. El apóstol Pablo hubiera tenido muchas cosas que contar de su pasado. Pero dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ese aguijón era a causa de que su naturaleza se levantaba de repente y el Señor tenía que hacerle ver que no era para eso que lo había llamado, sino para mantenerlo en un nivel en el cual Dios lo podía usar. Examinémonos nosotros en gran manera. ¿Estaremos en fe nosotros haciendo las cosas humildemente? ¿Estaremos teniendo cuidado de que cuando hablemos no dañemos a los hermanos? No los turbemos con lo que decimos, con lo que hacemos. Porque muchas veces ese es el problema, que salta la naturaleza humana que muchas veces usamos en el mundo con ciertas y determinadas cosas y ni siquiera sentimos. Pero para eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, para que nos enseñe todo esto, para que nos enseñe cuán grande y maravilloso es servir a Dios en aquella naturaleza nueva, porque esa naturaleza la cual tenemos es una nueva naturaleza la cual es el carácter, está en ella el carácter de Cristo. Y cuando digo el carácter de Cristo, es porque es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Entonces, el apóstol Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en gran manera. ¿Qué sería lo que el Señor le dio? Pues no cabe duda que ha de haber sido algo que a él lo ponía en el nivel normal, en el cual Dios quería. Para que no me exaltase, dice. Porque era un hombre de carácter, era un hombre definido, era un hombre que no negociaba nada de lo que él tenía en la mano. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Necesitamos aprender que todo lo del Señor no es negociable, porque nosotros hemos sido llamados a la vida eterna. Y toda esta etapa de estando nosotros en la tierra es una etapa de perfeccionamiento, es una etapa de un trabajo de Dios exhaustivo en nosotros, sin agraviarnos, sin ofendernos, sino edificándonos en el amor de Jesucristo por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está haciendo ahorita. Si usted está en pruebas, no le diga al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué me está sucediendo? Si ninguno de todos nosotros estamos perfeccionados. Ninguno de todos nosotros estamos perfeccionados, estamos caminando hacia la perfección. Porque el Dios eterno que conoce todas las cosas, nos conoce desde antes que el mundo fuera y ha trazado el camino correcto de acuerdo a lo que necesitamos cada día, a cada momento. Porque usted puede ver para atrás y usted no es el mismo si realmente tiene a Cristo en su corazón y está seguro de su salvación. Ese tratamiento que Dios hace con nosotros
es el perfeccionamiento a la imagen de su Hijo. Por eso debemos de darle gracias al Señor por lo que Él hace a diario en nosotros. Porque nosotros mismos, a nosotros no nos conocemos y necesitamos saber quiénes somos, cómo somos. A veces solo cuando nos toman una foto nos damos cuenta del momento en el que estábamos. Y no nos gusta a veces que nos tomen una foto. Tal vez esa foto porque no salimos como nosotros pensábamos que éramos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos internamente que nos están transformando? Y esa transformación no es fácil. Dios utiliza todos los medios que están a su alcance, aunque a su alcance está todo, para que irnos perfeccionando, irnos tallando a la imagen de su Hijo, en el cuidado del Espíritu Santo, en el amor de Jesucristo y en el plan del Padre para nuestra vida. No importa lo que esté pasando en este momento, la parte importante es que nosotros estamos en un programa para vida eterna y para perfeccionar, para que nos vayan perfeccionando para la salida de la tierra. El aguijón nada más es un trabajo que está en nuestra naturaleza para mantenernos en un nivel en el cual Dios nos demuestra en el amor de Jesucristo que somos sus hijos y que está interesado en perfeccionarnos para la gloria de su nombre. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. El creyente en el cual reposa el poder de Dios es aquel que se rinde, que le dice: Señor, no entiendo yo nada de todo esto, pero tú sí entiendes y eso me basta. Tú sí lo entiendes, Señor, y gracias porque tú lo entiendes. Y cuando uno entiende que le tiene que decir al Señor en un rendimiento, entonces es cuando uno está caminando hacia adelante a la perfección a la cual el Señor lo quiere llevar. El apóstol Pablo había sabido esto y ahora se glorificaba, se gozaba en su debilidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no nos podemos gloriar en nuestra fuerza, sino en nuestra debilidad, para la gloria de nuestro Dios. Mis hermanos, han entrado algunas peticiones de oración a la radio y quiero yo darle lectura porque esas peticiones son necesidades que hay de nuestros hermanos y hay necesidad de ponerlas delante de Él porque entendemos que Dios nos oye y necesitamos que nuestros hermanos tengan su trabajo para sustentarse, porque hay necesidad. Son necesidades que existen sobre la tierra mientras estemos sobre la tierra. Y yo quiero poner estas peticiones delante del Señor sabiendo que Él es bueno. Hermano Francisco nos pide oración por un empleo. Y también hermana Judith por provisión económica para su hogar. Hermana Lilian Monroy, oración por provisión y problemas económicos.
Hermana Estela de Jiménez, oración por provisión económica para su familia. Mi hermana Alejandra, oración por provisión de trabajo. Hermana Blanca Corado, oración por provisión de trabajo. Hermana María nos pide oración por trabajo. Hermano José, también oración por trabajo. Nicole, oración por Nicole, por provisión también. Por Freiler Bolívar, Nicolás Fermín, por provisión, Señor. Marco Tulio Catú, oración por su economía para poder solventar sus deudas y la hipoteca de su casa. Hermana Sandra Elizabeth, oración de trabajo y problemas económicos. Hermana Judith nos pide oración también por situación económica. Padre, yo he leído los nombres de mis hermanos que necesitan, Señor, una fuente de provisión. Tú eres el Dios que todo lo puede, todo lo sabe y conoces cada vida, Señor. Sabemos que las circunstancias y situaciones que se viven no es porque hayan venido así nada más, sino muchas veces tenemos nosotros que entender que si somos hijos de Dios, Dios tiene algún propósito, Señor, y enseñanza en estas necesidades que vienen a nuestra vida. Porque el Señor es el Dios que todo lo puede, todo lo sabe. Yo estoy seguro que ninguno de mis hermanos se ha quedado sin comer, Señor, y sin vestir. Tú le has ido proveyendo lo que es necesario a diario. Porque muchas veces somos engañados en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento, de que necesitamos tal cosa, necesitamos otra cosa. Y a veces hay necesidades, pero tú las llenas, oh Dios, en el momento propicio, tú las llenas. Porque tú eres el Dios de justicia, eres el Dios de amor y de misericordia. Por eso yo pongo delante de ti estas peticiones, sabiendo que tú tienes la provisión para cada uno. Porque tú no eres injusto, Señor. Tú no eres injusto, tú eres justo, Dios y Padre. Señor, que mis hermanos puedan ver que tú les estás proveyendo donde están. Que tú eres el Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Y que conoces la necesidad más íntima de mis hermanos. Porque así eres tú, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de cuidado para cada uno. Por eso he puesto estos nombres delante de ti y sus necesidades, Señor, para que tú les proveas lo que es necesario, lo que ellos necesitan, Señor, a cada momento. Así como el maná descendía del cielo todos los días, así estás haciendo descender tú todas las cosas para mis hermanos a diario. Señor, que aprendamos a darte gracias por cada día, porque cada día trae su propio afán y tú lo conoces, oh Dios, en cada vida, en cada momento. Eres glorioso, Dios. Eres maravilloso, Señor. Debemos de amarte sobre los problemas, aprender a amarte sobre todas las cosas. Porque si tú nos has dado a Jesucristo, tu Hijo, el sublime Hijo de Dios, nos has dado con Él todas las cosas
y nos has dado tu Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad de conocerte cada día más. Yo desato una provisión especial para mis hermanos de visitación tuya en el poder de tu Espíritu Santo, para que el nombre de Jesús sea glorificado, Dios Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado de poder llegar hasta el hogar de mis hermanos. Bendice a cada uno por nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, para quien sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de